es el mensaje de esta mañana. Tiene que ver con alguien que va a intentar, por todos los medios, que no conozcamos a Dios, o que nos desenfoquemos, o que no nos demos cuenta la importancia de conocer a Dios. Por eso el título de este mensaje es El poder del engaño. ¿Cómo corremos el riesgo de ser engañados y no entender los planes divinos? Y vamos a ir a la Biblia, a la primer referencia donde vamos a encontrar que hay engaño. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7, vamos a leer, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Acá vemos esta referencia bíblica en donde por primera vez la serpiente, el diablo, puede engañar a la mujer y al hombre. Y así comienza la historia de toda la humanidad. Continuamente Satanás, por diferentes medios, ha intentado de engañar a la humanidad, con mentiras. Por eso la importancia de conocer el poder del engaño. Saber que tenemos un enemigo que va a intentar que de todos los medios uno pueda desenfocarse y no conocer las verdades de Dios. Así que vamos al primer punto de este mensaje. El diablo intentará engañarnos para que desobedezcamos a Dios. Eso es lo que debemos saber. Que el diablo, nuestro enemigo, como odia al hombre, a la mujer, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, va a tratar de que por todos los medios terminemos desobedeciendo a Dios para estar en enemistad con Él. Va a tratar por medio del engaño que terminemos estando alejados de Dios. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Por medio de una media verdad, por medio de una mentira, de un engaño, hizo que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios y perdieran la bendición de estar en el huerto del Edén en la presencia de Dios. Y así lo va a hacer en nuestras vidas, así lo va a hacer con cualquier persona de este mundo, con los cristianos, con la iglesia. Va a tratar por todos los medios de engañarnos. Lo hizo la serpiente, lo hizo el diablo en la humanidad montones de veces a través de la historia. Engaño, mentiras. Y hoy vamos a ver algunas formas en donde podemos ser engañados. Vamos a ver que en la vida hay un montón de mentiras que tenemos que aprender a conocer. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, que tenemos que saber que eso no es verdad. Y si ponemos demasiada energía
en vivir detrás de eso, vamos a vivir una vida de mentira, de engaño. Y vamos a terminar desenfocados. Mentiras que ha puesto el diablo y la humanidad a través de la historia y que muchos viven toda su vida equivocados por hacer caso a este engaño. Así que vamos a ver el primer engaño. El engaño del pecado. Tenemos que aprender a conocer el engaño del pecado. Cómo mucha gente cree que el pecado trae satisfacción, trae buenos resultados. Y esto también es una mentira. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Dice, antes, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra es fiel, es poderosa. Y fíjese que la Biblia nos exhorta a tener cuidado de no caer en el engaño del pecado. Es más, nos dice la palabra que nuestros corazones se pueden endurecer por caer en esta trampa. Hay muchas personas que caen en la trampa del pecado. Creen que transgrediendo ciertas leyes divinas, eso los va a hacer más felices. Eso les va a traer tranquilidad, bienestar, buena calidad de vida. Pero esto es una mentira, es un engaño. El pecado trae sufrimiento. El pecado, nos dice la Biblia, que trae muerte. Y este engaño es terrible. A veces uno escucha a diferentes personas que creen que por vivir una vida en pecado van a disfrutar de la vida y van a estar mejor. Pero ese es el engaño del pecado. Pensar que van a tener satisfacción, sino todo lo contrario. Por eso, si usted está recibiendo este mensaje, aléjese del pecado. Si está practicando el pecado, aléjese de él. Tenga un cambio, un arrepentimiento genuino y vuélvase de ese pecado, arrepiéntase. Deje de practicarlo, porque aunque crea que usted tiene beneficios y trae cierta satisfacción, eso se va a volver en un trago amargo y va a traer muerte. Muerte en todos los sentidos, muerte espiritual y muerte física. Esa es la consecuencia del pecado. Por eso tenemos que guardarlo de este primer y gran engaño, el engaño del pecado. Como le pasó a Eva y a Adán en el jardín del Edén. Ellos cometieron el error porque recibieron una media verdad. Era verdad que iban a tener conocimiento del bien y del mal, pero también era verdad que iban a morir. Pero el engaño de la serpiente era de que no iban a morir. Bueno, eso es el pecado. El pecado a veces se sostiene por medias verdades en nuestras vidas. Por ahí puede traer algún beneficio circunstancial, pero luego se convierte en algo que va a traer muerte y sufrimiento. Por eso debemos alejarnos de este engaño y tener cuidado de no caer en él, el pecado. Otro engaño más que nos enseña la palabra de Dios, el engaño de las riquezas. Es muy común en la humanidad pensar que en las riquezas está el bienestar. Es muy común pensar que en la cantidad de bienes que una persona posee, ahí va a encontrar la felicidad, ahí va a estar su seguridad. Y vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. Este texto bíblico aún habla de cristianos, personas que reciben la palabra, pero el engaño de las riquezas
hacen que esa palabra se apague. ¿Cuántas personas, aún del pueblo de Dios, se terminan olvidando de Dios, olvidando de los caminos del Señor por cuestión de las riquezas? ¿Por qué? Porque el mundo, porque el diablo ha engañado a la humanidad con las riquezas, pensando que una persona va a tener felicidad por la cantidad de bienes que tiene. Es más, a veces no hablamos de grandes fortunas, solamente pensemos que hay personas que creen que tener buena ropa de vestir, eso lo va a hacer más feliz. O tener un gran auto, o tener su garage lleno de autos, o tener su casa lleno de bienes, eso le va a traer tranquilidad y felicidad. O tener una casa grande, o tener una mansión, pensar que eso lo va a hacer más feliz. Ni hablar de tener la cuenta bancaria lleno de dinero, eso le trae seguridad y felicidad. Pero nos encontramos que hay gente que ha logrado todo eso, pero al final como resultado se encuentran más vacíos que antes, sin sentido a todo lo que han logrado. Eso también nos enseña la palabra de Dios. La Biblia, en el libro de Eclesiastés, nos habla de gente que amontona riquezas sin sentido. Amontona riquezas y no tiene la capacidad, no tiene el don de poder disfrutarlas. ¿Por qué? Porque esa persona ha caído en el engaño de las riquezas. Pensaba que logrando tener todo iba a ser feliz. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Es más, en este tiempo de pandemia hemos escuchado a muchas personas que han dicho que si hay algo que descubrieron en este tiempo de aislamiento era que había un montón de cosas que no eran necesarias o que no tenían sentido, que nos podemos arreglar con muchos menos de prendas para vestir, muchos menos bienes. ¿Para qué hace falta tantos vehículos, una casa tan grande? ¿Para qué? ¿Para qué hace falta tanta riqueza si ni siquiera se pudo usar? Bueno, eso es una evidencia del engaño de las riquezas. Por supuesto, estamos de acuerdo en que cada persona debe esforzarse para mejorar su calidad de vida. Pero cuando tu corazón está enfocado en amontonar, en tener, y creer que eso te va a hacer feliz, eso va a cambiar tu vida, ahí es donde está el engaño, ahí es donde está el error. Sería una bendición que puedas tener abundancia y oramos para eso. Oramos que en tu familia tengas abundancia y bienestar, pero que eso no sea el centro de tu vida, que tu relación con Dios no sea impactada o cambiada por esa situación, sino todo lo contrario, que por estar tomado de la mano de Dios prosperes y esa prosperidad la puedas disfrutar, tengas la capacidad de disfrutar todo lo que tengas. Pero si tu vida consiste en estar detrás de un auto, estar detrás de una prenda de vestir, una prenda de buena marca, y eso te hace feliz, bueno, ahí hay un problema. Es tiempo de cambiar. No te dejes engañar por esta mentira. Pensar que con las riquezas vas a ser feliz. Hay algo mejor. Tómate de la mano de Dios. Vamos a ir a otra mentira, a otro engaño. El engaño de los gobernantes de la tierra. Y aquí quizás vamos a tocar temas muy sensibles de la política, gobiernos. A veces las personas ponen todo su corazón en sus líderes, toda su confianza, pensando que ellos van a resolver sus problemas. A través de la historia hubo diferentes formas de gobierno, monarquías, noblezas, ahora hay democracia y cada uno ha traído ciertos resultados, pero a través de la historia vemos que todos son imperfectos.
cada forma de gobierno, cada uno de nuestros líderes son imperfectos. Por eso sería una gran mentira poner nuestra confianza en ellos. Pensar que ellos van a resolver los problemas de nuestras vidas y nos van a hacer felices. Hay mucha gente que pone tanta pasión en los gobernantes, en los políticos, pensando que ahí es donde está la solución. Es más, muchos hasta dan su vida por ideales que otros han proyectado o pensado, sin tener noción de que también puede haber engaño y mentira. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a los gobernantes. Dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Aquí también vemos otro engaño, otra mentira. A veces idealizamos a nuestros líderes pensando que son algo especial y en realidad es gente común con poder. Es gente pecadora con poder y en un lugar de autoridad. Por lo tanto, no los idealices. Como dice la palabra de Dios, no confíes tanto en ellos, no te apoyes en ellos, sino todo lo contrario. Haz lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes porque ellos necesitan la guía de Dios. Sería ser parte de este engaño, creer que ellos van a resolver todos los problemas de tu vida o los problemas de la sociedad. Es más, necesitan oración. Pobre de ellos porque no pueden gobernar, son imperfectos. Si Dios no los guía, no van a poder resolver las necesidades de las personas. Por eso necesitan oración de parte de aquellos que creen. Pero no pongas toda tu confianza en un ideal, en una forma de pensar, porque ahí es donde también somos engañados. Confía en Dios. Confía en lo que te dice el Señor. Él dice que te va a bendecir. Él dice que tu vida está en sus manos. Él te va a guardar. Más allá de aquel que te gobierne, más allá de quienes sean tus líderes. Es más, en la Biblia, en los tiempos bíblicos, los líderes de ese periodo fueron muy perversos. Estaban los césares, hombres que perseguían a la iglesia. Pero la palabra de Dios mandaba a los cristianos a orar por esos líderes para que sean bendecidos, más allá de lo que eran. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba puesta en estos emperadores, sino estaba puesta en Dios. No te dejes engañar, no recibes esta mentira. Confía en el Señor. Vamos a ir a otra forma de ser engañados. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde la situación se torna muy peligrosa. Porque acá el diablo no tiene nada que ver. Muchas veces le echamos las culpas de todos nuestros errores a Satanás. Pero acá el problema somos nosotros. Nosotros nos podemos engañar. Nosotros nos podemos mentir a sí mismos. Nosotros podemos también hacernos creer y pensar que somos algo que realmente no somos. Engañarnos a nosotros mismos. Y también de eso nos tenemos que cuidar. Vamos a la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembramos en nuestra vida, eso va a traer un resultado. Pero aquí la palabra habla del engaño en sí mismo. Cuando nosotros nos engañamos, cuando nosotros nos queremos hacer creer algo que no es real, vivimos como en una fantasía, sin entender que nos estamos mintiendo a nosotros mismos.
podríamos decir, evadir la realidad, lo que está pasando en nosotros. Es muy común que sucedan estas cosas. Gente que creen que viviendo de diferentes formas están tratando de llegar a buen puerto. Y se están engañando, saben que el resultado no va a ser bueno. Por eso la palabra de Dios nos desafía a un cambio constante, nos desafía a cambiar y a meditar sobre nuestros caminos. Es muy importante pensar, meditar y entender que si hay algo que estamos haciendo mal, es el momento de volverse, de cambiar, de tener un cambio de actitud. Es el desafío que tiene Dios con todos nosotros, cambiar. Por eso, si ves que hay algo en tu vida que no está dando una buena cosecha, es porque la siembra es mala. Dios te desafía a cambiar, pero no te engañes más. Si ves que te encontrás en una situación de infelicidad, de insatisfacción, angustiado, atormentado, no es buena esa vida. Es fácil darse cuenta que no es lo que Dios ha planeado, no es el diseño de Dios para tu vida. No te engañes más, no te mientas más. Tené un cambio de actitud y empezá a tomar los valores divinos, viví conforme a la palabra de Dios. Y también esta palabra, este mensaje es para los cristianos que muchas veces han tomado un camino de religiosidad, lleno de ritos y ceremoniales, pero sin sentido, sin hacerlo de corazón, solamente por prácticas. También es una forma de engañarse a sí mismo, de mentirse. La solución no está en estar lleno de rituales y de obras buenas para agradar a Dios. Es una forma de engañarse. Es muy común que la religión sea una mentira. Es muy común. La gente piensa que llenándose de rituales y de prácticas, eso le trae bienestar y paz con Dios. Todo lo contrario, cada día nos alejamos más de Él. La mejor forma de vivir una vida cristiana es teniendo una relación íntima con Dios, teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con nuestro prójimo. La comunión. Y es lo que en esta mañana vamos a compartir luego del mensaje, el tiempo de Santa Cena. Una relación íntima con Dios, una relación personal con Dios, en donde quizás nadie nos ve, quizás nadie sabe lo que estamos haciendo, pero en nuestra soledad, en tiempos en que estamos allí en nuestra habitación, tenemos relación con Dios. Esa es la mejor forma de tener una vida espiritual, no la religión. Tener cuidado de no caer en el engaño de la religión. No nos mintamos más, no te dejes engañar. Tener una relación íntima con el Señor. Y vamos a ir ahora a otro punto, la forma, la mejor manera que vemos en la Biblia para tener victoria sobre el engaño. Dice, el mejor arma que tenemos los cristianos para no ser engañados es la palabra de Dios y la fe. Ahí está nuestra victoria. Toda decisión que tomemos, todo camino que emprendamos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Ahí está. Si Dios te dice algo, obedece a lo que Dios te dice. Obedece a la palabra de Dios. En el jardín del Edén, en el huerto del Edén, Dios había dado una orden. Dios había dejado una orden, que no se debía comer de un árbol determinado. No había que pensar nada más, simplemente obedecer a lo que Dios decía. Era ahí donde estaba la mejor forma para no ser engañado. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tenés una Biblia, si lees la Biblia, si
te gusta acercarte a la palabra de Dios, cuando ves que ella te da un consejo, obedecelo. Siempre recordando que la palabra de Dios nos dice que Dios nos busca solo oidores de la palabra, personas que escuchen el mensaje, personas que lean la Biblia, sino que busca hacedores de la palabra. Esa es la mejor manera para no caer en el engaño de este mundo, en el engaño del diablo, obedecer a la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos enseña, y vamos a lo que nos dice la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Somos conscientes que continuamente recibimos información. Hay dardos del enemigo que llegan a nuestra mente, que atacan nuestra mente, que atacan nuestra forma de pensar, ideas, pensamientos, información, noticias. Hacen que en nuestra mente haya como un bombardeo de diferentes maneras de pensar que nos pueden crear cierta confusión. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos provee un escudo que es la fe, por medio de la fe, el escudo de la fe. Quiere decir que con la palabra de Dios y teniendo fe, tomando la fe, vamos a resistir cualquier clase de engaño, cualquier mentira de este mundo. Quizás a veces cuando recibimos noticias del pecado, pensamos que eso nos va a traer respuesta y solución a nuestras vidas. Pero con la palabra de Dios y la fe vamos a resistir ese engaño. Otras veces pensar que la solución está en las riquezas, la solución está en lo material, en cantidad y muchos bienes materiales. Es ahí donde vamos a estar seguros y ser felices. Bueno, con la palabra de Dios y la fe vamos a resistir a esa mentira. Quizás muchas veces aún nosotros nos estamos mintiendo, engañando a nosotros mismos, pensando algo que no es real. Bueno, con la palabra de Dios y la fe vamos a resistir esa mentira. La palabra de Dios y con fe, ahí es donde está la victoria para no desenfocarnos y no caer en esa clase de engaños. Por eso te animo por medio de esta palabra a que busques el consejo de Dios en la Biblia. Te animo por medio de este mensaje a que ores para que el Señor te dé más fe, que tengas más fe para resistir cualquier clase de dardos del enemigo, cualquier engaño, cualquier mentira. Por medio de la fe es donde tenemos victoria. Yo te voy a invitar a que hagamos una oración. Si recibiste este mensaje, recibiste esta palabra, te invito a orar. La palabra de Dios tiene poder. Te invito a que la recibas. Quizás recibís este mensaje por primera vez, nunca le diste tu corazón al Señor. Bueno, te invito a que hagas esta oración, pongas la mano en tu corazón y le digas, Señor, te doy mi vida, te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y si estuve viviendo en mentira, en engaño, me arrepiento y te pido perdón. Y te doy gracias por salvarme. Amén y amén.